Vamos a meternos de lleno en una crónica alucinante, una que se ha extraído de los registros más antiguos que tenemos. Es una historia de cielos que arden, de un mundo que se pone patas arriba, y lo mejor de todo es que está contada por la gente que lo vio con sus propios ojos. A ver, empecemos por aquí, con un pasaje que seguro que a muchos les suena. El libro de Josué nos cuenta uno de los milagros más espectaculares que se puedan imaginar. Una orden, así, directa, al sol y a la luna para que parasen en seco. Y según el texto, lo hicieron, se quedaron quietos. Y claro, aquí es donde nos asalta la gran pregunta, la que lo cambia todo. ¿Estamos leyendo una metáfora, una forma poética de decir que una batalla fue muy larga y gloriosa? ¿O estamos ante el recuerdo de un evento real, algo tan brutal que los testigos no sabían cómo explicarlo, pero que desde luego vivieron en sus propias carnes? Y lo más curioso es que el propio texto nos deja una pista enorme. Justo un poquito antes de que el sol se detenga, nos dice que del cielo llovieron grandes piedras. O sea, tenemos una lluvia de meteoritos y justo después una alteración en el movimiento de la Tierra. ¿De verdad puede ser una simple coincidencia? Bueno, pues todo esto nos lleva a la idea central del investigador Immanuel Velikovsky, que es la base de este análisis. Su propuesta fue, en su día, una auténtica locura. ¿Y si tratamos estos textos antiguos no como cuentos para dormir, sino como pruebas forenses? Como si fueran las crónicas de testigos que describieron, como buenamente pudieron, encuentros cercanos de nuestro planeta con otros cuerpos celestes. La lógica de Velikovsky era aplastante. A ver, si la Tierra de verdad frenó o cambió su rotación, eso no puede ser un evento local. Tuvo que notarse en todo el planeta sí o sí. Así que, si la historia es cierta, por narices tenemos que encontrar ecos de este día largo en otras culturas, en sitios que no tenían ni idea de lo que pasaba en el antiguo Israel. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos, en el hemisferio oriental, en Israel, los testigos hablan de un día que no se acababa nunca. Y justo al otro lado del mundo, en México, las crónicas de los antiguos nahuas hablan exactamente de lo contrario, de una noche que se alargó muchísimo, con el sol ahí asomando por el horizonte, pero sin moverse, sin decidirse a salir. Son literalmente las dos caras de la misma moneda cósmica. Pero es que la trama se complica todavía más, porque resulta que esas mismas tradiciones de América, que parecen confirmar lo del día de Josué, también hablan de otra catástrofe, una mucho más gorda, que ocurrió exactamente 52 años antes. Y curiosamente, ese ciclo de 52 años es la base, el corazón del calendario maya. Para que nos hagamos una idea clara, la cronología que propone la fuente es esta. Primero, un cataclismo masivo, tremendo, sobre el 1587 a.C., que es cuando se supone que ocurrió el Éxodo. Y luego, 52 años después, una segunda sacudida, que es la que provoca el día largo de Josué. La pregunta, claro, es si este ciclo se va a repetir. Venga, pues vamos a viajar en el tiempo a ese primer gran cataclismo, el del Éxodo. Vamos a intentar reconstruirlo, fenómeno a fenómeno, siguiendo el rastro de migas de pan que nos dejaron los cronistas de todo el mundo. La primera señal de que algo horrible iba a pasar fue un color. Un polvillo fino, rojizo, que empezó a cubrirlo todo. Según esta teoría, la Tierra estaba empezando a cruzar la cola de un cometa enorme, y ese polvo, lleno de óxido de hierro, tiñó el planeta entero de rojo. Y aquí tenemos la primera prueba que te deja con la boca abierta. El libro del Éxodo describe la primera plaga, el río Nilo convertido en sangre. Y resulta que se encontró un papiro egipcio, el papiro de Ipuwer, escrito por un testigo de la misma época, que se lamenta diciendo, el río es sangre. La coincidencia es sencillamente brutal. Pero es que esto no pasó solo en Egipto. El recuerdo de este mundo rojo está por todas partes. Los mayas en América, los finlandeses en su poema épico, el Kalevala, los tártaros en Siberia, los babilonios, todos, de una forma u otra, recuerdan una época en la que el mundo se cubrió de algo rojo, como sangre, que caía del cielo. Vale, después del polvo rojo llegó la oscuridad. A medida que la Tierra se metía más y más en la cola de ese cometa, una oscuridad absoluta, que no era natural, lo cubrió todo. No era la noche, era la ausencia total de luz. Y una vez más, los testimonios encajan que da miedo. El Éxodo habla de 3 días de una oscuridad tan espesa que nadie podía ver a su prójimo. Y en Egipto, en una inscripción encontrada en El Arish, se describe lo mismo pero desde su punto de vista. 9 días de agitación y una oscuridad tan profunda que nadie podía ver la cara del que tenía al lado. Lo más importante aquí es entender que la movida no fue igual para todos. El planeta estaba como una peonza a punto de caer. Mientras en Egipto o en Perú se comían una noche que no terminaba nunca, ¿qué pasaba al otro lado del mundo, en China? Pues justo lo contrario.
Sus crónicas hablan de un tiempo de terror en el que el sol se negó a ponerse durante 10 días, achicharrándolo todo. Y ahora llegamos a la prueba más bestia, la más difícil de creer de todas. La afirmación, que se repite en varios sitios, de que el mundo, literalmente, se dio la vuelta, que el eje de la Tierra se inclinó tanto que el Sol empezó a salir por donde antes se ponía. Y ojo, que esto no es una metáfora. Es una frase literal de un antiguo papiro egipcio, el papiro Harris. Describe un caos cósmico en el que el sur se convierte en norte y la Tierra gira. Otro texto, el de Ipuwer, dice que la Tierra gira al revés como la rueda de un alfarero. Son testimonios de una inversión física de nuestro planeta. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Qué fuerza tan descomunal pudo causar una catástrofe así, documentada por medio mundo? Y lo más importante, ¿podría volver a pasar? Velikovsky identificó al culpable. Para él fue un cometa gigantesco que se coló en el sistema solar como un elefante en una cacharrería. Y lo curioso es que los antiguos, como los griegos, ya le tenían un nombre, Tifón, un monstruo de fuego, un dragón del cielo. Pero la historia no termina aquí, porque un comentarista más moderno, Rob Solarion, le da una vuelta de tuerca a todo el trabajo de Velikovsky. Coge a ese invasor y le da una identidad diferente, una que convierte esta crónica del pasado en un presagio del futuro. El planeta Nibiru. Según esta interpretación, el cometa no fue un accidente cósmico, algo que pasó una vez y ya está, no. Se argumenta que es un planeta con una órbita elíptica larguísima, que lo trae de vuelta a nuestro rincón del universo de forma periódica. Y cada vez que pasa marca el fin de una edad del mundo, con fuego, inundaciones, vamos, un reseteo violento en toda regla. Y aquí está la frase que lo cambia todo. Solarion sugiere que la increíble investigación de Velikovsky no es solo historia, es, y cito, un anticipo ominoso de lo que podría pasar. Es como tener el guión de los acontecimientos que podrían ocurrir la próxima vez que ese cuerpo celeste decida hacernos una visita. Lo que nos deja con una última pregunta que, la verdad, da un poco de vértigo. Si aceptamos que los mitos no son cuentos, sino recuerdos, entonces, ¿estamos solo leyendo las crónicas del pasado de la humanidad? ¿O, sin darnos cuenta, estamos consultando un mapa de nuestro propio futuro? La respuesta por ahora sigue ahí fuera.